¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza, a un nuevo vídeo. Por favor, suscribiros, darle a like si es de vuestro agrado el contenido, compartirlo y nada, vamos a presentaros hoy un montaje muy eficaz para la pesca del Black Bass. Este montaje es muy parecido o similar a un jig, ya que la forma de recogerlo y la forma de moverlo por el fondo va a ser similar o muy parecida a la que se utilizan con estos señuelos. Se trata de un montaje muy sencillo que queda terminado así, de esta forma. Nosotros hemos utilizado un cangrejo de vinilo, pero se puede utilizar cualquier otro vinilo. Este montaje lo utilizaremos siempre para pescar el Black Bass a fondo, siempre a fondo, en el suelo. Y bueno, sobre todo en los meses de invierno, otoño, aunque se puede utilizar durante todo el año, pero mayormente lo utilizaremos cuando el Black Bass se encuentre en profundidad. Pues nada, paso a detallaros el material que necesitamos para realizar este montaje. Para hacer este montaje vamos a necesitar los siguientes materiales: una anilla de pesca tipo llavero, de las que se utilizan para ponerle a los peces artificiales los anzuelos triples, un retorcedor, un quitavueltas o emerillón, un destorcedor y un plomo de tipo pera con anilla. También lleva un sistema de destorcedor para que no se retuerza el hilo, y un anzuelo de los que se utilizan para vinilo en el estilo Texas, Carolina y demás montajes. En este caso vamos a usar un cangrejo de vinilo, pero también se puede usar una salamandra. También podemos utilizar una salamandra o cualquier otro señuelo que a nosotros nos guste o que nosotros queramos. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a la explicación del montaje. Bueno, pues nada, en primer lugar tenemos que coger y meter en la anilla de llavero el quitavueltas, ¿veis? Una vez que el quitavueltas esté metido en la anilla, como podéis observar, vamos a meter el plomo. El plomo siempre tiene que ir en compensación al montaje. Veis que casi que tiene el mismo tamaño que el quitavueltas o el destorcedor. Y ya según utilicemos el material, pues así utilizaremos todo más o menos para que el montaje sea acorde a todos los elementos. Bueno, una vez que hayamos metido el plomo, ¿veis? Ya tenemos estos dos elementos metidos en la anilla. Tenemos metido en la anilla el plomo y el quitavueltas o destorcedor. Ahora tenemos que meter el anzuelo. Tenemos que procurar meter el anzuelo de manera
de que se nos quede entre medias del plomo y del quitavueltas, ¿vale? El anzuelo tiene que quedar bien en un lado, bien en otro, como queráis, pero tiene que quedar en el centro del plomo, entre el plomo y el destorcedor. ¿Veis? Mirad, una vez que hayamos metido estos tres elementos, se nos queda el montaje así tal cual. ¿Veis? Y ahora clavamos el cangrejo de vinilo en el anzuelo. Lo clavamos tal cual, como si fuéramos a hacer un montaje de tipo Carolina, tipo Texas, igual que se insertaría un yerbay blando. ¿Veis? Pellizcamos primero el cangrejo. Y ahora clavamos el anzuelo, siempre tomando la medida de la curva. ¿Veis? Por aquí, por donde tengo el dedo pulgar. Por ahí es por donde había que clavarlo para que se nos quede el montaje recto. ¿Veis? Bueno, y de esta manera vamos a ver. Y de esta manera tenemos terminado el montaje. ¿Veis? Si en el sitio donde vayamos a pescar no hay muchos enganches, podemos dejar asomando un poco la punta del anzuelo. Y si veis que hay mucho enganche en el fondo, de alga o lo que sea, entonces esconderemos la punta del anzuelo dentro del vinilo. De esta manera, ¿veis? Ya no asoma. ¿Veis? Ya se queda la punta escondida. Y de esta forma es como se nos queda el montaje. Aquí ataríamos la línea a donde tengo yo los dedos. Y entonces moveríamos por el fondo el cangrejo de forma de jig. De esta forma, y una vez estando dentro del agua, el cangrejo levantaría las pinzas, así tal cual, porque en el agua flotaría un poco el vinilo y se quedaría más o menos así levantado. Y esto lo que haría que al moverse en el fondo, el Blast Bass atacara. Ahora os voy a poner una salamandra para que veáis que se puede utilizar cualquier otro señuelo. ¿Veis? Hacemos igual, atravesamos la salamandra un pellizquito por la cabeza, así, ¿veis? Pasamos todo el anzuelo así tal cual, que quede escondido en la cabeza. ¿Veis? Y ahora clavamos la salamandra.
por el centro. Os digo igual que antes, si en el fondo no hay mucho enganche de tipo rama o arbustos sumergidos o algas, podemos dejar la punta del anzuelo asomando, pero si no, pues la ocultamos en el vinilo y así de esta forma, como podéis ver, queda escondida y nos quedaría de esta manera. Este sería el montaje con cangrejo y este sería el montaje con salamandra. Bueno, y aquí tenéis terminados estos dos montajes, uno con salamandra y el otro con cangrejo. Estos montajes son muy eficaces y os darán muy buen resultado pescando a fondo en zonas de roca o en zonas sumergidas, zonas profundas donde penséis que se puede encontrar el black bass. Y como veis, esto es todo. El montaje es muy sencillo de realizar y os puedo garantizar de que da unos resultados excelentes. Pues nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí, por ver mis vídeos y como siempre os emplazo hasta el próximo vídeo. Chao.